Dios los bendiga, amados hermanos. Vamos a reanudar la serie de la carta del Primera de Juan que estamos viendo domingo tras domingo. Hoy día tenemos un mensaje muy especial para cada uno de nosotros. El título es una pregunta, ¿no? ¿Vives una fe genuina? ¿Vives una fe genuina? Soy el pastor Huberto Hidalgo de la Iglesia Cristiana Misionera Maranata, la iglesia de los que viven la fe genuina. Gloria a Dios. El texto para esta noche dice: queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Primero de Juan, capítulo 2, verso 18. Bendito Dios, Señor, usa mis labios, Padre Santo, para llegar al corazón de mis hermanos. Padre Santo, necesitamos tu palabra auténticamente predicada. Bendito Dios. Señor, preparamos nuestros corazones como una tierra fértil para que la semilla de tu palabra, Señor, quede y crezca una planta y dé hermosos frutos que tú estás esperando. Gracias, bendito Dios. Aleluya. Amén. Hermanos, vivimos, como dice el texto, momentos finales. Todo apunta a que ya el anticristo que está profetizado pueda aparecer. Por ejemplo, estamos viviendo todo el mundo la pandemia. Al parecer, con la mutación que hace este virus, ni las vacunas lo van a frenar. Aún lo frenara, mira que no todo el mundo puede vacunarse todavía. Seguiremos seguramente con todos los cuidados que se requieran y cada día estarán muriéndose más gente, enfermos, y la verdad este es un reto para todas las naciones, para todo gobierno. Entonces estamos viviendo un caos, ¿no? Todo el mundo. ¿Qué tal, hermanos? Si por ahí aparece un hombre, sea pues norteamericano o tal vez un judío, un líder mundial que pueda solucionar el problema de la pandemia, el problema económico que se vive y, caramba, pues da la solución al problema que todos tenemos. Y entonces, fácilmente, vía ONU, vía OMS, lo que quieran, puede constituirse en el líder mundial, que puede irrogarse posteriormente y decir: yo soy el Cristo. Francamente, el momento que estamos viviendo se hace propicio para que el hombre, para que el anticristo pueda, pues, comenzar su gobierno, engañar a la gente y proclamarse como el Cristo. De repente es ahora o de repente después, pero más o menos esa es la situación que estamos viviendo. Se hace propicio. Por eso Juan, al dirigirse a cada uno de nosotros, disculpen, lo hace pues dirigiéndonos y nos dice: estamos viviendo la hora final, la hora crucial que se vive. Y él habla pues de la presencia del anticristo, que va a gobernar el mundo entero, engañando a la gente, haciéndose pasar por Cristo. Pero si ustedes ven, hermanos, voy a volver a leer, dice: queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. ¿A qué se refiere? A los anticristos. Si nosotros vemos la palabra, está escrito en griego, anti significa contrario a, o sea, contrario a Cristo. En cambio, el anticristo que veamos no es contrario, aparentemente es pseudo, o sea, va a engañar y va a ser anti. O sea, no se contradice, pero antes, cuando se refiere a los anticristos, son las personas que surgen predicando palabras lesivas, palabras contrarias a la doctrina cristiana.
O sea, ellos son los anticristos, o sea, contra doctrina cristiana. Y justamente en el versículo siguiente vamos a detallar quiénes son esas personas. En el tiempo de Juan, los primeros días del cristianismo, surgieron pues los gnósticos, personas que sabían, que decían conocer bastante la palabra de Dios, de conocimiento, ¿no? Y ellos anunciaron y decían que Cristo no es humano, por ejemplo, es espíritu, ¿no? Y nosotros conocemos, ¿no? Se hacían, pero después replica Juan por eso y dice, no, para conocer a Dios hay que tener una experiencia con Dios, no solamente del conocimiento, sino integral. Y por lo tanto, refuta y dice, no, nosotros hemos vivido, hemos pasado, hemos comido todo con Cristo como humano. Es humano. Y aparte, hermanos, de esta doctrina, de esta filosofía gnóstica que hasta ahora hay, aparecen los anticristos también. Personas, maestros que enseñaban contrario a la palabra de Dios. Y ellos siguen hasta ahora. Entonces ellos son los verdaderos anticristos. Porque al final, el anticristo que sabemos va a ser un pseudo Cristo. Se va a hacerse pasar por Cristo. Y claro, va a ser anticristo finalmente, ¿no? Entonces no hay que confundir. Entonces los anticristos que se refiere acá, el apóstol Juan habla de las personas que surgen hablando en contra de la palabra de Dios. Para nosotros sería, por ejemplo, la apostasía, los apóstatas, los herejes. Algo que públicamente renuncian y más bien tergiversan la palabra de Dios y lo lanzan. Y por eso han surgido muchas religiones, muchas filosofías, y dentro del seno cristiano van abriéndose, ¿no? Hay iglesias, por ejemplo, que solamente dicen, no, solo Jesús, no hay Padre ni Espíritu Santo. Por ejemplo, el líder máximo acá en el Perú del movimiento mundial misionero dijo en uno de sus mensajes que Cristo no es Dios. No sé si se ha retractado. Por ejemplo, son apostasías, son herejías. Ellos sí se les considera anticristo, por ejemplo. Entonces, ¿y quiénes son ellos, no? ¿De dónde vienen ellos? Lamentablemente vienen de la misma iglesia. Por eso dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos somos de la iglesia. Primero de Juan 2:19. Entonces acá está, hermanos, Pablo denota, descifra las características de quiénes son, de dónde vienen estos anticristos. Y, hermanos, eso tenemos que nosotros contrastar. Acá, por lo menos, hay 4 características que este versículo 19 habla de los anticristos. De gente que sale y repudia y predica contra la palabra de Dios. No solamente predica, sino su vida es contraria a la palabra de Dios. Número 1, por ejemplo, que dice, salieron de nosotros. Hay gente que sale de la iglesia. Y como para nosotros entender esto, el símbolo de ellos es Judas. Judas fue uno de los 12 apóstoles de Cristo. Se bautizó, predicó, vivió, inclusive era pues tesorero. Pertenecía, aunque no al círculo íntimo que eran pues Pedro, Juan y Jacobo, pero estaba de repente el cuarto. Como dice acá, Judas Iscariote, el amigo íntimo de Jesús. Era, según la tradición, uno de los más letrados del grupo.
porque el resto la mayoría eran pescadores, así en cambio este era un tipo más inteligente, más preparado. Su intención era pues ser, él decía, este es el Cristo, va a ser el rey y yo voy a ser el ministro. Su afán era eso. Pero participó. Todos, nadie se dio cuenta de eso. Pasó por todo lo que nosotros podemos ver. Si nosotros contextualizamos, era un tipo que entra a la iglesia, se entrega como cristiano, se bautiza, da sus diezmos, predica, le ponen maestro de la escuela dominical, hace todo, pero después aparece pues en otro lugar. Y no sabemos. Imagínense, él participó en todo. Cuando el grupo iban a hacer sus prácticas, por decir así, él con ellos, con los demás discípulos, volvían de haber predicado la palabra, de haber sanado enfermos, resucitado muertos, y todos él participó bien, hasta el final. En la última cena, él participa al lado, se sienta al lado de Jesús. Y con toda la confianza, moja el pan en la sopa de Jesús. ¿Quién puede hacer eso? Yo haría pues con mi esposa, ¿no? Y máximo con mis hijos. Yo la verdad no podría, de repente con mis hermanos ya. Pero si yo hago eso con una mujer, ya pensaría en otra cosa, ¿se acuerdan? Eso es una intimidad. Y por eso cuando Cristo anuncia, ¿no? Dice, uno de ustedes hoy día me va a vender, me va a traicionar. Y cuando le preguntan, dije, aquel que está mojando, aquel que está comiendo. Y bueno, no se dan cuenta. Él participó del lavamiento de los pies. Participó de la cena. Y al final nomás, Cristo le dice, haz lo que tienes que hacer. Y mira, la Biblia, Juan mismo dice que los discípulos decían, como este tesorero seguramente tiene que comprar cosas. No se dieron cuenta. Judas representa mucha gente metida en la iglesia, que hace actividades, muchos pastores de repente, cargos que han tenido, han hecho todo. Y finalmente se sabe que no lo son. Entonces, amados hermanos, para nosotros, es para ustedes. No todo el que está activamente en las cosas de Dios son los que cultivan una fe auténtica. Después salen, pero fácilmente engañan. La iglesia, como tal, hermanos, ha producido a mucha gente, muchos políticos, muchos filósofos, solamente para que tengan conocimiento, hermanos. Por ejemplo, los grandes hombres, contrario a la doctrina cristiana, el comunismo, por ejemplo, tiene a dos grandes hombres. A Carlos Marx como el genio, como el padre del comunismo, ¿no? Y a Lenin. Marx, por ejemplo, él es el que ha dado, es como decir, es el Pablo del comunismo. Ha dado la filosofía con su famosa obra El Capital. Y el concepto que más infunde y todos los economistas le dan como un descubrimiento, como una interpretación filosófica del conocimiento de la economía, es la plusvalía. ¿Y cómo lo definen la plusvalía? Lo definen así. Dice, es el salario no pagado al obrero. Queda en poder del capitalista, quien ve en la plusvalía la base de la acumulación de su riqueza. En otras palabras, ¿qué dice? La plusvalía es el salario que por engaño no se le paga al obrero. Y eso es lo que falta, ¿no? Es la plusvalía, permite que el dueño, que el rico acumule riquezas. Ahí ve el concepto, ¿no? Por ejemplo, un obrero que debe ganar 500 soles, por decir, se le da 100 soles, y los 400
el dueño está robando. Y eso acumula y se vuelve rico. Ese es el concepto de la plusvalía, que dio un vuelco al, al nuevo movimiento, ¿no? A la filosofía marxista, en la obra El Capital. ¿Y quién fue Carlos Marx? Fue cristiano, evangélico, protestante, judío. O sea, él conocía la Biblia. Él conocía la Biblia, pero lo usó para cosas pues que ahora lo sufrimos, por ejemplo. El concepto de la plusvalía, ¿de dónde lo sacó? De Santiago. Y vamos a comparar el texto con la definición de plusvalía. ¿Qué dice Santiago? Dice, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Igualito, es el mismo concepto. Lean, comparen estas dos definiciones. Ahí estaba, y él roba de la Biblia y lo lanza. Entonces, este hombre, filósofo, doctor y todo del comunismo, salió de una iglesia cristiana. Al mismo que Lenin. Lenin era un católico. Y de adolescente él comenzó como cualquier adolescente, de dudar de Dios, preguntar, hacer cosas un poquito como propios de un adolescente. Pero el padre, poco inteligente, le reprimía. En vez de conversar, le reprimía. Al contrario, yo he tenido un padre excelente, un maestro. Cualquier pregunta que le hacía, me salía contando bases bíblicas o no me refutaba. Me daba consejos, pero siempre estaba abierto. Por ejemplo, no sabía, de niño a los 6 años, pensé que era un insulto cuando me dijeron protestante en la escuela. Llegué y mi papá tranquilo me sentó y me habló de Lutero. Y desde los 6 años he comenzado a amar a Lutero. Un día le pregunto a mi padre, ¿por qué me pusiste Huberto y no Humberto? Y me explica la razón del pastor, el misionero que todos recordamos, Hubert Kragen. En cambio, no tuvo esa misma suerte Lenin. Su padre le molestó y un día le visita. Parece que tenían, pues era una familia acomodada. El obispo de la ciudad le visita. Y Lenin estaba escondido por ahí. Y le dice, mi hijo X tiene este problema, habla que Dios no existe, que pues, pone en duda la palabra de Dios. Y lejos de aconsejarlo sabiamente, ¿qué dijo? Reprímelo, pégalo, no puedes soportar. Y esto, y lo dijo, escuchó todo eso y abandonó el hogar. Y en el manifiesto comunista, Lenin dice, a la tierra, al mundo, puede darle cualquier peste, pero la peor peste que le puede dar es la religión. La idea de Dios es la peor peste que el hombre puede tener. Y ellos conjuntamente proclaman y ponen, pues los comunistas, la religión es el opio del pueblo. Todo lo contrario. Por lo tanto, ellos salieron. Y mucha gente ahora está saliendo de los senos cristianos. Gente que está pues hablando o con la vida que tienen, insultando prácticamente el cristianismo. Como Judas. Otro representante se le nota, se le pone, por ejemplo, a Ahitofel. ¿Quién fue Ahitofel? Ahitofel fue el asesor máximo de David. Cuando su hijo se levanta, se va al bando de su hijo. Lo traiciona. Y le dio todos los secretos militares, todo a su hijo. Eso fue la peor pérdida. Por eso se le considera, ¿no? A Ahitofel un traicionero, un Judas. Y terminó pues suicidándose igual que Judas. La segunda característica,
parecido al anterior, dice, es que no eran de la iglesia. Por eso se fueron. Hay un momento, hermanos, en que esa gente que va por otras cosas, logran objetivos, hermanos, logran algo y desaparecen. Los primeros años que yo estaba en nuestra iglesia, había un encuentro que por razones de trabajo no podía atender. Y por la ventana entró algún hermano, sin, la verdad, no puedo acusar. Una hermanita, un hermano, se lo llevan al pastor. Y el pastor ahí con sus movimientos de esto que hablaba lenguas, que tiraba al piso, les encandiló a las hermanas. Y me decían, pastor, vendría, ¿cómo habla? Que usted no habla en lenguas, esto que el otro ahí. Y todos se dejaron tomar las manos. Y ese pastor tenía una pequeña iglesia. Y después, hermanos, a todo ese grupo se los lleva a su iglesia. Después aparece como síndico, creo, de la municipalidad de San Martín, y desaparece a la iglesia y los hermanos desaparecen. Ahora, la verdad, no sé nada de ese hombre. Sí, no son, pero parece que fueran. Y ahí están, dice, no eran de la iglesia. El mismo Juan en el capítulo 6:70 dice, no os he escogido yo a ustedes 12, dice el mismo Cristo. Repuso Jesús, no obstante, uno de ustedes es un diablo. Los encargo es que Dios ya sabía. Ya sabía quién estaba y para quién. Son gente, son lobos, como en la figura lo ven. Vestidos de ovejas y están ahí. Sus intenciones no es predicar la palabra de Dios. Es encumbrarse, es robar. Hay muchos pastores, han violado a mujeres, han hecho diestra y siniestra. Antes de ir a la iglesia, de ser pastor de la iglesia Maranata, yo asistí a una iglesia X, no voy a decir el nombre. Y antes que llegue yo iba a colaborar, no era pastor, sino predicaba. Me contaron que había un pastor joven, que era amigos de todas las niñas, adolescentes. Y ese sitio, la verdad, para hacer comas, era un sitio un poquito aristocrático. Chicas bonitas, de buen colegio, de familias adineraditas, ¿no? Y ahí el pastor los abrazaba y toda la gente, jaja, y hermanos, llegó a violarse a las 5 señoritas. Y para evitar escándalo, todos lloraron, se callaron y el pastor desapareció. Hay pastores que han saqueado el dinero, se han endeudado y se han largado. O pseudo pastores que roban almas y están en eso, ¿no? Al final, hermanos, Dios hará su tamizaje y serán quienes son. Porque no hay manera, hermanos, de entender. ¿Quién podía entender de un Judas? Sus mismos compañeros dudaban hasta el final. ¿Quién es? Participó él en todo. Y seguramente era más elocuente que el resto porque tenía mejor preparación. Pero estaba, pues, en la iglesia hasta un momento. Y cuando se dio cuenta que Jesús renunciaba todo gobierno, terreno, y paso menos iba abriendo. Y dijo, seguramente he perdido bastante tiempo. Y por lo menos voy a recuperar y lo vendo, pues. Hay mucha gente que no tiene temor a Dios, no cree, pero por razones. Hay muchos que se meten de pastores por la ofrenda y por muchas cosas. Y sí, hermanos, es un negociado, si se quiere hablar de negocio, ser un pastor. Hay muchas iglesias que le dan todo el diezmo al pastor, libros, venden CDs, venden todo, y de veras. Puede ser un negocio lucrativo ser pastor.
Y muchas veces la bendición es del diablo. Entonces el pastor se orienta al dinero, se orienta a fundar colegios, a clínicas, y se quedan con eso. Sí, y no estoy diciendo de todos, pero Dios sabrá en un momento separar a las cabras de las ovejas. Eso es tarea de Dios, no de nosotros. Pero están en las iglesias. Salieron de nosotros, estaban en nosotros, dice Juan. La tercera característica es que no permanecieron. Entonces, no se permanecen. Una de las características es que el cristiano es cristiano, pase lo que pase. El otro no permanece. Hay un tiempo que tiene que salirse. Hay un tiempo que tiene que identificarse quién es. Pedro, en su segunda carta, de tales personas, de tales maestros, de tales pseudo cristianos, anticristianos, dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Segunda de Pedro 2:22. ¿Qué para nosotros? El perro, por naturaleza, vomita y se lo come lo que ha vomitado. ¿Por qué? Porque es un perro. Nosotros no haríamos. Aplicando a la realidad de lo que vivimos, muchos de nosotros hemos venido de un mundo hostil, asqueroso y terrible. Nos hemos apartado del rigor de la prostitución, de todo lo malo. Llegamos a la iglesia, pero como seguimos siendo perros, volvemos a incurrir en los mismos pecados. El borracho vuelve a ser borracho. El mujeriego vuelve a ser mujeriego. O sea, es que su naturaleza es eso, no ha cambiado. Puede hacerse del cristiano, puede bautizarse, puede tomar la Santa Cena, pero no ha cambiado de naturaleza. En otras palabras, no ha nacido de nuevo. La pregunta crucial que nosotros debemos hacernos siempre es: ¿he nacido de nuevo o solamente he nacido en una religión? Nicodemo, que era pues un fariseo, ya viejo, era rabino, era maestro, tenía sus dudas. Y tenía hasta vergüenza, ¿no? Y por eso, pero sabía, lo reconocía a Cristo y fue a visitarlo de noche. Y en el pensamiento de él era como en sí, tenía dudas y quería saber quién llega, quién va a vivir eternamente. No se lo dijo directamente, pero Cristo, que es Dios, que reconoce y mira los pensamientos, que le dijo: es necesario que se nazca de nuevo. ¿Cómo es esto, no? Le hablaba espiritualmente. El perro tiene que convertirse en humano, en otras palabras, ¿no? Porque si sigue siendo perro, vestirá como cristiano, caminará como cristiano, pero seguirá siendo perro. Siempre volverá a sus acciones pasadas. En cambio, el auténtico cultivador de la fe cristiana es: de modo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, su adulterio, su fornicación, sus drogas, su licor, todo está en el pasado. Todo es nuevo. Pero hay mucha gente que de repente, por contentar a su esposa y ahí, entre comillas, se entregan, pero siguen siendo perros. En la oportunidad que tienen, vuelven al trago, vuelven a la mujer, vuelven a robar, vuelven a hacer todo. O sea, no ha pasado nada con ellos. Lo mismo es de la puerca. Lo mismo es de la puerca. O sea, del chancho. Al chancho se le puede bañar.
Se le puede hacer todo lindo, qué lindo el chanchito, pero en el menor descuido, ¡fum! Se va pues al cielo, al chiquero, ahí está feliz. Nosotros podemos sacar al drogadicto todo si no se ha entregado auténticamente, si no tiene la fe cristiana, volverá en la menor oportunidad a hacer lo mismo. Al chancho le puedes vestir de eterno, le puedes darle la mejor ropa. En el menor descuido se ensucia y está feliz. ¿Por qué? Porque es un chancho. Mientras que una oveja tiene otra naturaleza. Puede hacer que pueda llegar a ensuciarse, pero no se queda, grita, sale, se desespera. Esa es la prueba crucial, hermanos, para muchos de nosotros. Nosotros tenemos que odiar, tener miedo al pecado. Y con eso no voy a decir que no se peque, pero cuando se peca se busca a Cristo. Nos tenemos, hermanos, hay remordimiento, hay cosas, como dice la palabra de Dios. Dios nos hace sentir angustiados. ¿Para qué? Para buscarle a Dios mismo. También el diablo hace para hacerte sentir mal y para que te suicides. Pero la tristeza que viene de Dios, dice su palabra, nos lleva al arrepentimiento. Entonces nosotros frente al pecado vamos a hacerlo, pero no te deleitas. No cuentas tus aventuras sexuales con el resto con vanagloria. No, si lo has hecho tienes vergüenza. Has pedido perdón a Dios y no lo vas a volver a hacer. Esa es la diferencia. Hay muchos de nosotros vivimos doble vida. Y entonces toleramos el pecado. Ha sido una miradita, que esto, que el otro. Hacemos de nuestro camino estrecho para un cristiano, lo hacemos amplio. Y a veces hay pecados que tú no consideras pecado. Eso, hermanos, es una medida. Si tú practicas o no practicas una fe auténtica. No permaneces. Dice acá, en Timoteo, en su última carta, el apóstol Pablo, ¿no?, se queja de quién, de Demas. Dice, Demas me ha desamparado. Fue seducido por las riquezas mundanas. Hay mucha gente que se apartan, no permanecen. Se van, dejan. Como la semilla que creció entre las espinas, crecen y se ahogan, dicen, por la codicia de los ojos, por los deseos del cuerpo y la vanidad de la vida. Entonces ellos son pues como la puerca, que después de ser bañada, lavada, su naturaleza no es para eso. Al contrario, les gusta el 100. Por ahí para más o menos se den cuenta. Me he inventado, en esta así fácilmente. El hijo pródigo, a ver, vamos a ver. El hijo pródigo fue un hijo que se sale por no estar en el gobierno de su padre, se va. Pero no renuncia a ser hijo, es hijo. Es cristiano. Va y comienza a pecar. Como nosotros podemos salirnos, hermanos, y comenzamos a pecar, pero hay un momento de angustia y se arrepiente y regresa. Ese es el hijo. Nunca deja de ser hijo aunque está en pecado, ha perdido la comunión de su padre y tiene hambre y recuerda a su padre y va a regresar. Y cuando regresa sabemos todo lo que pasó, ¿no? Le cambian de ropa, lo bañan, lo abrazan, ¿no? Quiero agregar, ¿qué tal si este hijo pródigo, que en su momento sirvió a los chanchos, ¿no? ¿Qué tal? Es algo adicional, por si acá, para entender nada más. ¿Qué tal si este hijo se lleva pues a su mascotita, un chanchito se lleva, ¿no? Seguro le sigue.
Y él no quiere y le sigue. Y cuando llega a su casa, efectivamente, ¿no? Lo hacen todo y también dice, me traje un chanchito. Bueno, pues lo bañan y todo, pero seguro en 5 minutos, en 10 minutos, estaba ensuciado. ¿Por qué? Porque no era hijo. Porque seguía siendo chancho. Esa es la diferencia. El Hijo de Dios puede caer en pecado por descuidar, qué sé yo, pero regresa. No se siente bien. Tiene hambre de la palabra de Dios. Está llorando como un Pedro. Está llorando como un David después de adulterar y matar. Yo, amados hermanos, en mi ex iglesia Paz con Dios, era maestro de la escuela dominical. Y tenía varios grupos, ¿no? Adultos y todo, pero más trabajé con niños. Y, hermanos, en los niños, ¿no? De 6 a 10 años, habían dos muchachos simpáticos, el Mito y el Micho. Bueno, crecieron, fueron enseñados de la palabra y desaparecieron de la iglesia. Desaparecieron de la iglesia. Hasta que uno de ellos, que eran gemelos, hermanos, su vida fue terrible, este muchacho. Como el hijo pródigo se fue, hermanos, lejos de la iglesia. Y, hermanos, malgastó. Era pues bien parecido, hermanos. Hizo de su vida sexual lo peor. Mujeriego y hasta, hermanos, ay, como da el sexo ilícito, da tolerancia a la búsqueda del placer y cuando ya las mujeres no encantan y van desviándose. Y comenzó, hermanos, a meterse con hombres, todo, ¿no? Y producto de eso, hermanos, se enferma de SIDA. Muere su esposa, muere su hija y él estaba a punto de morir. Un domingo, hermanos, que yo me iba al hospital. Entra una calavera andante. Una muerte en figura humana. Nunca había visto a un joven, a una persona tan escuálida. Parecía una calavera. Que un rictus terrible, apoyado, ayudado por algunos amigos hermanos, se dirija al altar. Arrepentirse, pedir perdón de pecados y morirse el día siguiente. ¿Quién era este muchacho? Era hijo. Se fue, pero él desesperado pidió regresar a su iglesia. No para buscar sanidad, porque ya estaba pues en las últimas. Pero quería reconciliarse con Dios. Y yo tengo la seguridad que él está en la presencia de Dios. En cambio, hermanos, los que no son no permanecen. No permanecen. Pueden estar bañados, lavados, pero frum, en el menor descuido se embarran. En el mejor descuido se van. Y finalmente dicen, no todos, para probar, dice Juan, que no todos los que están en la iglesia son de la iglesia. No todos los que están en la iglesia son de la iglesia. Y Cristo se anticipó y dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino quiénes, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y justamente Juan, cuando habla de las marcas del cristiano, dice, una marca principal es que nosotros, los cristianos auténticos, debemos obedecer la palabra de Dios, la voluntad de Dios. El que me ama, obedecerá mi palabra. El que me ama, obedecerá mi palabra. Por lo tanto, hermanos, podemos estar en la iglesia. Ocupar muchos cargos de repente. Pero hay que preguntarnos, ¿obedezco a Dios en todo? ¿Cómo lo veo el pecado? ¿Cómo veo el futuro? ¿Cómo me veo? ¿Tengo comunión con Dios?
¿Hay gozo en mi vida? ¿O estoy buscando cosas mundanales? Cualquier cosa para apoderármelas. No hay la sensibilidad ni el temor a Dios en mi vida. Por eso, ¿cómo reconocer, hermanos? ¿Qué hacer entonces? Cristo responde, hay que nacer de nuevo. Tener el nuevo nacimiento. No importa los años que has pasado como creyente. Por si acaso sabemos que, hermanos, no podemos nosotros heredar. Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos, tampoco sobrinos. Yo procedo de una familia cristiana ya. Pero, hermanos, yo he tenido que hacer la decisión personal. Y mis hijos también lo han hecho. Y tú es necesario que lo hagas. Y no solamente lo hagas, sino lo practiques. Que tú permanezcas y tengas en ti el temor a Dios como una marca verdadera de un cristiano. Si no, hermanos, te vas a convertir en uno de los anticristos. Si no, tu vida peligra. Es mejor que te condenes y disfrutes de la vida bien. Que engañándote, estás metido en la iglesia. Que finalmente después vas a salir llorando seguramente, descubierto quién eres. Cristo dice, hay que nacer de nuevo. Entonces, hermanos, nos preguntamos, ¿cómo identificar? No se puede. No se puede. ¿Quién pudo identificar a Judas? Nadie. Cristo dijo, uno de ustedes, y todos, yo soy, esa. Y le decían, pregúntale quién es. Hasta cuando le dijo Jesús, bueno, anda Judas, haz lo que tienes que hacer. Y la gente dice, ya, este tiene la plata, seguramente con Jesús acordaron para que hagan compra de pan, ¿qué será? Ni siquiera ahí. Es increíble. Es increíble. Cristo, hermanos, para contestar a él, ¿cómo hacer? ¿Qué hacer? Nos ofrece la parábola del trigo y la cizaña. Él habla que un hombre tenía pues su trigal, pero el enemigo también sembró la cizaña. Nadie siembra la cizaña, ¿no? Las hay que sacarlas, pero así. Y son tan iguales, hermanos, son tan iguales, crecen lo mismo. Y no se puede sacar. Y por eso Cristo decía, no podemos sacar, porque sacando de repente a gente buena podemos. Por eso, hermanos, no es práctica mía nunca expulsar a un hermano. Sacar, castigar, expulsar, no lo hago. Porque yo siempre tengo presente que como hombre no puedo. Como dice, de repente a gente buena lo expulso y se va. Mucha gente, hermanos, de la iglesia a nadie expulsado. Se han ido. Ustedes conocen, se han ido. Espero, hermanos, que algún día vuelvan. Porque son grandes amigos también que tenía. Aunque ahora veo que pasan sin temor a Dios. Veo en el Facebook que publican fumando cigarro, tomando con otras mujeres y todo, la verdad, hermano, me duele. Y siempre oro, siempre lloro y digo, Señor, ten compasión de ellos, que regresen. Que regresen. Y hermanos, no voy a decir mucho, usted conoce, usted sabe a quiénes me refiero. Ahí están con el pecado, con el sexo, disfrutando, sin ningún temor de Dios. ¿A quién votarlos? Entonces, crecen, ¿no? Y mira, son igualitos. Trigo antes de madurar y la cizaña. Están lo mismo, miren las plantas, son los mismos. Y Jesús dijo, esperen hasta la siega. Ahí se diferencia. Alguien me contó, me decía que el trigo se dobla, dice, es humilde. Mientras la cizaña es fácil recordar.
es erguido. Mira, el trigo representa al cristiano. La cizaña, pues, al pseudo cristiano, al anticristiano. Está parado, orgulloso. Entonces, al final, en la siega, da la orden, dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. En el capítulo 25 del libro de Mateo, Cristo dice, cuando Cristo venga con sus santos ángeles con él, se sentará como entre las naciones y estará frente a las ovejas y a las cabras. Y Cristo mismo separará a unos a la derecha y a otros a la izquierda. Y a los de su derecha les dirá, no, venid benditos de mi Padre. Y le va a decir todo eso, ¿no? Tuve hambre, tuve sed, y todo lo que hicieron. Y les decían, vengan, entren al gozo de mi Señor. En cambio a las cabras, a las separadas, les dirá, malditos, váyanse al infierno preparado para el diablo y sus demonios. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Y cuando te vimos, y ese sabemos. Cristo hará su separación. Nosotros no podemos, no sabemos. Y finalmente, hermanos, quiero concluir este mensaje. La pregunta era, ¿vives una fe auténtica? Entonces mi pregunta en este momento, hermanos, quiero dirigirme a ti, querido hermano. A ti que haces todo en la iglesia. A ti que eres un cristiano auténtico. Te hago una pregunta. ¿Vives auténticamente una fe auténtica? Una fe auténtica. Disculpe la redundancia. Mi segunda pregunta es, ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Cómo es tu vida realmente? ¿Cómo es tu intimidad con Dios? ¿Tu relación con el pecado? ¿Cómo lo ves? El temor a Dios, el amor, ¿no? Las marcas. Solamente quiero recordarte las marcas. Que debemos tener comunión con Dios. Y cuando hay comunión hay gozo, hay alegría en nuestra vida. Y el pecado nos aparta. Y entonces tenemos a Cristo y confesamos nuestro pecado y nuevamente la comunión con Cristo. Y dice, obedecemos su palabra. Obedeces, hermano. Obedece las que te convienen. Obedece. Amas a tus hermanos. Tu vida es un amor. Tu vida refleja realmente a Cristo. La gente que te ve a ti puede dar testimonio que tú eres cristiano de veras. Tu compañero de trabajo puede dar testimonio que tu comportamiento es diferente, es de un cristiano. ¿O es una sorpresa para ellos? Tu esposa puede dar testimonio que realmente tú eres un cristiano, por eso eres el mejor esposo, el mejor padre, o por culpa tuya no quiere entregarse a Cristo Jesús y dice, para ser como tú, mejor me quedo con mi catolicismo, con mi religión. Hay preguntas que tienes que hacerte. Dice, salieron de la iglesia. Estaban en la iglesia, pero no eran de la iglesia. No permanecieron. ¿Hasta cuándo quieres acompañar? Entonces es un momento crucial, hermanos, que nosotros, tú y yo, frente a Dios. Imagínate que estás en tu lecho de muerte. ¿Qué te da? ¿Te da miedo? ¿Te da alegría? ¿Qué te da?
Y dice la palabra de Dios para ayudarnos. Examínense para saber si le es genuina, si su fe, perdón, es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda, saben que Cristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado, han sido jalados el examen de la fe genuina. ¿Pasas o no pasas esta prueba, hermanos? Porque si tienes vida, todavía puedes dar un examen de aplazados. ¿Pasas o no pasas esta fe, este examen de la fe genuina? Repito, dice, examínense para saber si su fe es genuina, es auténtica. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Cristo está entre nosotros. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Segunda de Corintios 3:5. Haz un alto en tu vida, hermanos, y pregúntate. Esta es la pregunta más difícil que tienes que hacerte. ¿Eres o no eres? ¿Has nacido o vives por la inercia, por el momento, te acomodas? Pablo dice, no importa si fuimos o no circuncidados. ¿Qué es lo que importa? Lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación. No importa si tú te vistes como cristiano, que asistes a una iglesia cristiana y hagas todo lo de cristiano. Lo importante es que tu vida haya sido transformada. Había un cambio radical. Un fenómeno químico, no físico. Los judíos, para hacerse judíos, tenían que circuncidarse y cosas así. En muchas iglesias exigen bastante, seguramente, que se bauticen, que se vistan. Puedes hacer todo. Lo que importa, hermanos, es que si tu vida ha sido transformada o no por Cristo Jesús. Se cuenta, amados hermanos, que había una mujer prostituta que vivió una vida licenciosa toda su vida y estaba en su lecho de muerte. Desesperada al verse confrontar con la muerte. Y tenía un hijo. Y a su hijo le pidió ayuda. Y le dijo, búscate a un pastor. Quiero que me ayude a morir. No hay paz en mí corazón, en mi alma, porque me recuerdo todo lo malo que he hecho y necesito morir en paz. Ante esta petición, el muchacho fue en busca de un pastor. Y lo encuentra un pastor que estaba regando su jardín. Y precisamente no era el pastor principal, pero era un pastor que más que todo era pastor de música y a veces le reemplazaba a Cristo y bien comprometido en acción social. Entonces él dijo, seguramente necesita algo, pues físicamente llevarle. Y quiso llevar, no, le dijo. El muchacho le hizo ver la realidad de su madre. En ese momento él se dio cuenta a quién iba a hablarle. Y se confrontó consigo mismo. Y él dijo, yo nunca he predicado la salvación. He predicado sobre música, he predicado sobre la necesidad de la gente, de pan y cosas. Y toda acá la gente salva, pero nunca he predicado a un enfermo del alma. Y no puede, no tenía. Y el muchacho le suplica, vamos, mi mamá lo necesita. Y se fue encaminando. Llega a esta mujer que estaba respirando.
dificultosamente sus últimos respiros. Pero más que eso, había una angustia de su alma y de su corazón al verse perdido. Y el pastor, guiado por el Espíritu Santo, le comparte ese texto hermoso que todos sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su vida a todo en el que cree, para que no se pierda, y más bien tenga vida eterna. Y la mujer le replica, pero a mí también. Yo que he hecho, y comienza a confesar todos sus pecados, con lágrimas en los ojos, y el pastor se conmueve y también le dice, sí, abraza, cree en Cristo. Es tu oportunidad. Y la mujer confesó, lloró y quedó en paz. Y el pastor termina y dice, esa noche no solo logré que ella entre a disfrutar de una nueva relación con Dios, sino que yo mismo terminé y experimenté esa relación. Él también nació de nuevo recién. Bendito Dios. Es un momento, Padre Santo, en que nosotros nos confrontamos. Ay, bendito Padre. Y nos preguntamos, Señor, ¿somos o no somos tus hijos? Padre Santo, tu palabra exige un nuevo nacimiento. Y yo te pido, poderoso Dios, que tú seas propicio a todos nosotros. Y cada hermano que ha escuchado tu palabra se confronte consigo mismo y se pregunte si auténticamente está cultivando la fe de Cristo. Padre Santo, ten compasión de nosotros y haz que nuestra vida, Señor, sea realmente una vida de un auténtico cristiano. No queremos vivir una vida de mentira. Padre Santo, queremos renacer en todo caso, bendito Dios. Si esta noche vienes, Señor, quiero tener la certeza que estaré contigo. Amén. Gloria a Dios.